Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, el día de hoy, 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer su pronunciamiento, ¿no? Y bueno, Evo Morales, Diego Pari y Mario Cosío han sido inhabilitados. En este video vamos a ver algunas de las reacciones que ha pasado, pero antes vamos a leer el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Para que ustedes puedan revisar esto. Como siempre, ingresamos a lo que es oep.org.bo, que es la página oficial, y ahí está el pronunciamiento, ¿no? Ahí lo explica bien claro, que lo vamos a leer ahora, que dice, ¿no? La sala plena del Tribunal Supremo Electoral informa que ha concluido con la revisión de los requisitos presentados por los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a los curules en la Asamblea Legislativa. Asimismo, ha considerado las demandas de impugnación presentadas contra distintos candidatos, sin que esa consideración afecte el derecho y el plazo establecidos en el calendario electoral para la presentación de otras impugnaciones. En todos los casos, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado con apego a las normas, las disposiciones constitucionales y legales. Ciertamente, las decisiones jurisdiccionales asignan victorias y derrotas, y esos resultados solo pueden generar reacciones y sentimientos contrastados. Sin embargo, los actores políticos y sociales pueden tener la certeza que se ha actuado en un marco de imparcialidad y equidistancia política, sin sesgos a favor o en contra de ninguna fuerza o candidatura. Por esa razón, el Tribunal Supremo Electoral llama a estos actores y, en última instancia, a la ciudadanía a comprender que la actividad jurisdiccional debe ajustarse al cumplimiento de procedimientos, de plazos y garantizar el debido proceso. Por su misión, el organismo electoral privilegia el respeto de esos principios fundamentales que garantizan el Estado de Derecho, base del régimen democrático, aunque entiende la impaciencia de la ciudadanía por tener decisiones prontas. Al mismo tiempo, recuerda que adopta las resoluciones al margen de las declaraciones y manifestaciones que se producen en el ámbito político y social. Ellas no perturban el ánimo de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, pero sí exacerban el ánimo de la población en un momento delicado, incluso polarizado, por lo que exhorta al conjunto de los actores a actuar con mesura, prudencia y respeto recíproco. Las deliberaciones de la sala plena se han enfocado, en primer lugar, en definir el concepto de la residencia permanente en materia electoral, en un ánimo de claridad y de síntesis. La residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida, tal como indica la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia que hemos revisado por si acaso en otro video, ¿no? Por último, en aplicación del principio de verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distrito. Una vez establecido el principio general, se ha procedido al análisis de los casos concretos, considerando en especial la situación de los candidatos con respecto a su residencia en las circunscripciones de postulación. En virtud de esas consideraciones, el Tribunal Supremo Electoral emitió los pronunciamientos pertinentes. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmine Barrientos, candidata a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, es la compañera de Chino, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, de Creemos con Camacho, Evo Morales por Cochabamba, del MAS, y Diego Pari por Potosí, ¿no? Pues lo que más se está hablando en estos momentos son estos tres, no tanto de Yasmine Barrientos, que uno ya lo preveía. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que por los demás cumplió con los requisitos para la habilitación. El Tribunal Supremo Electoral compromete que continuará cumpliendo sus labores con transparencia, solvencia técnica e imparcialidad política, e invita a que todos los actores contribuyan al desarrollo tranquilo de la campaña. La elección del 3 de mayo es crucial para el futuro democrático de Bolivia. La Paz, 20 de febrero de 2020, ¿no? Creo que está bien explicado este asunto, y la verdad es que creo que muy pocos, creo que incluso gente del MAS, hubieran creído que Evo Morales iba a regresar como senador, ¿no? Creo que eso hubiera encendido más la situación política del país, y la verdad, sinceramente, creo que incluso favorece un poco al MAS, porque en estos momentos creo que con Evo Morales un poco lejos y con algunos actores políticos que fueron rechazados por la población durante los últimos años del MAS, el MAS podría hacer una campaña interesante con Eva Copa, que si bien no se postula para ningún cargo en estas elecciones, pues es una persona que levanta simpatías aún en personas pues que no son simpatizantes del MAS. Eso hay que ser claro con eso, ¿no?
pues habría que ver qué es lo que hace el MAS. Seguramente va a empezar a reaccionar como siempre lo ha hecho. De hecho, vamos a revisar en estos momentos cuáles son los tweets que han publicado luego de conocerse esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. Pero yo creo sinceramente que esto es dentro de una estrategia y que ya preveía el MAS, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, qué es lo que dice el principal afectado, que es Evo Morales Ayma, ¿no? En su cuenta de Twitter, que ha publicado justamente esto, lo ha publicado a las 8:47 p.m., ¿no? Horas, creo, minutos después de que salió lo del Tribunal Supremo Electoral, que dice: no, la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Los miembros del TC Bolivia saben que cumple todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS, ¿no? Proscripción, que significa pues encarcelamiento, que tiene que ver con la cárcel, ¿no? Y ahí pues hay las reacciones de la gente, ¿no? Que le andan recordando siempre esta fotito, que fue el principal error de Evo Morales, ¿no? No respetar eso y pues demás situaciones. También ha reaccionado la que era senadora por Santa Cruz y la que ha sido la presidenta del Senado y que hubiera sido la presidenta de Bolivia, ¿no? De no haber ocurrido todo lo que ocurrió. O sea, si se hubiera presentado ese día a la Asamblea Legislativa, no al día siguiente, pues seguramente ella hubiera sido la presidenta del país. Adrián Salvatierra, ¿no? Que dice: la inhabilitación de Voz Pueblo es uno de los tantos esfuerzos por proscribir y anular no solo el liderazgo popular más importante, sino el proyecto político que transformó la vida de los bolivianos. Mientras se restrinjan derechos, no podremos hablar de democracia, ¿no? Y hay algunas cosas que ya ustedes lo revisan, ¿no? El candidato a la presidencia, que no ha sido inhabilitado, está totalmente habilitado. Luis Arce, que esta es su cuenta oficial en Twitter, Lucho por Bolivia, que dice: no, la decisión política del TC de inhabilitar a Evo Pueblo y Diego Pari como candidatos al Senado evidencia que no hay garantías para elecciones libres, democráticas y justas en Bolivia. Condenamos esta acción. A pesar de las ilegales inhabilitaciones del TC a nuestros hermanos candidatos al Senado, Evo Pueblo y Diego Pari, el pueblo boliviano tendrá el reto de expresar su deseo de tener un país estable con crecimiento económico y justicia social el 3 de mayo, ¿no? Y esto es interesante, este tweet, la verdad, que dice que a pesar de ellos dos, pues el MAS va a respetar los resultados de las elecciones del 3 de mayo, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar qué es lo que dice Diego Pari, que es otro, ¿no? Acá está el tweet que dice: no, Tribunal Supremo Electoral al inhabilitarme asume una decisión política que se aleja de las leyes, la Constitución boliviana y la jurisprudencia internacional. He cumplido absolutamente con todos los requisitos tal como lo establece la reglamentación aprobada por el mismo TC, ¿no? Bueno, tal como les decía, pues básicamente es de victimizarse, pero creo que hay que destacar este tweet de Lucho sobre todo, ¿no? Que habla sobre las elecciones del 3 de mayo. Repito nuevamente, creo que la estrategia del MAS pues va a seguir reclamando por los derechos que según ellos han sido no están siendo respetados de Evo Morales, pero creo que la decisión del Tribunal Supremo Electoral se aplica según el reglamento tal como le explica su pronunciamiento, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar en el Twitter de Carlos Mesa, experto, ¿no? Que él es de Comunidad Ciudadana, que él es el segundo en estos momentos en las encuestas para las elecciones 2020 y que ha salido también segundo en las elecciones 2019, ¿no? Básicamente él es el principal afectado de todo lo que ha ocurrido, porque hubiera ido a segunda vuelta con Evo Morales y seguramente hubiera ganado, ¿no? Que dice, ¿no? El TC Bolivia aplicó correctamente la ley y la constitución política del Estado al inhabilitar a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargo selectivo. Evo Pueblo, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses, ¿no? Y pues bastantes comentarios también a este tweet. Vamos a Juntos, Samuel Doria Medina, que es actual candidato a la vicepresidencia, junto a la presidenta Yanine Áñez, que están en tercer lugar en estos momentos, que dice, ¿no? Todos los bolivianos tienen derecho a ser candidatos siempre y cuando hubiesen cumplido la ley. El Tribunal Supremo Electoral hace cumplir correctamente la norma, una gran señal de que esta vez tendremos elecciones limpias, ¿no? Algo curioso que estoy notando es que las noticias pues son como que en contra, ¿no? Es decir, hay así algunos buenos, que viva la libertad y demás, pero los primeros, los más destacados, son como que en contra de esas declaraciones. En la misma vamos también con Juntos, Óscar Ortiz, que es el actual senador del estado y es actual el
el representante o el encargado de lo que es todo, o el jefe de campaña, ¿no? de Juntos, que dice, ¿no? Correcta decisión del TC Bolivia con respecto a la Constitución y aplicando la ley para evitar que Evo Morales una vez más pretenda jugarse el privilegio de burlar lo que establecen nuestras normas. No reside en Bolivia y no puede ser candidato, ¿no? Y hay un link hacia el sitio de El Deber. Vamos con Luis Fernando Camacho, que dice, no, la amenaza sigue vigente. Luis Fernando Camacho, que es candidato por Creemos, que en estos momentos está cuarto con 9% en las encuestas, ¿no? La amenaza sigue vigente, la inhabilitación de Evo solo salió porque pusimos presión en las calles, pero la verdadera amenaza es que el MAS gane la mayoría en el Congreso y posiblemente la presidencia en primera vuelta. Esto es interesante, ¿no? Dice, y posiblemente la presidencia en primera vuelta. Es algo que no habíamos escuchado en otros candidatos, ¿no? Hoy más que nunca está vigente el llamado a la unidad que hicimos en los últimos días. No podemos distraernos ni bajar los brazos. Asegurémonos que en los próximos meses nuestra voz se escuche bien fuerte y esté por encima de los intereses políticos. Bueno, las reacciones de los dos primeros, de los tres primeros que hemos leído, creo que van en tono, ¿no? Es decir, el TC ha aplicado bien la norma, Evo no puede ser candidato. Y el único que va más allá siempre es Luis Fernando Camacho, ¿no? Que creo que está llamando a movilización, nueva reunión de candidatos, nuevo pacto de unidad. De todos ellos, a ver quién es el que tiene mayor repercusión. Óscar Ortiz muy poco, la verdad. Estamos con los 409 me gustas. Samuel Doria Medina 225 me gustas. Y el de Carlos Mesa está por los 1000 me gustas, ¿no? Pues bueno, veremos qué es lo que hace la oposición. Pero creo que en estos momentos para la oposición, principalmente la oposición al MAS, digo, esta pelea que están realizando entre ellos es lo que les está perjudicando, ¿no? Y bueno, varios actos de corrupción que están apareciendo. El día de hoy apareció un acto de corrupción, sobre todo en lo que es educación, en lo que es en turismo también está apareciendo algo, sumando a lo que es de Entel. Eso es lo que está perjudicando principalmente a la candidatura de la presidenta Yanine Áñez, ¿no? A Luis Fernando Camacho lo que le está perjudicando principalmente son sus actuaciones, sus dichos, este tipo de cosas que sale, creo que por impulso. Mientras tanto, Carlos Mesa, tranquilo, creo que sin hacer mucho ha obtenido el segundo lugar hasta el momento. Y vamos a ver qué pasa con Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que si llegáramos en las mismas condiciones que el año pasado, pues él va a terminar yendo a segunda vuelta contra un candidato del MAS. Pero repito nuevamente, ¿no? Si el MAS sigue utilizando de voceros a gente que se ha rechazado en los anteriores años, pues puede que empiece a bajar también en preferencia electoral. La verdad es que todo está bastante difuso. Veremos qué es lo que va a pasar. Hay algunos amigos que me están apostando a que simplemente 5 candidatos van a llegar a la elección del 3 de mayo, es decir, que se bajarían 3, ¿no? Eso ya se los dejo a la opinión de ustedes. Por el momento, lo que decíamos, ¿no? Evo, Pari, Cosío han sido inhabilitados. Ha considerado las demandas de impugnación presentadas contra distintos candidatos sin que esa consideración afecte el derecho y el plazo establecidos en el calendario electoral para la presentación de otras impugnaciones. En todos los casos, el Tribunal Supremo Electoral ha actuado con apego a las normas, las disposiciones constitucionales y legales. Ciertamente, las decisiones jurisdiccionales asignan victorias y derrotas, y esos resultados solo pueden generar reacciones y sentimientos contrastados. Sin embargo, los actores políticos y sociales pueden tener la certeza que se ha actuado en un marco de imparcialidad y equidistancia política, sin sesgos a favor o en contra de ninguna fuerza o candidatura. Por esa razón, el Tribunal Supremo Electoral llama a estos actores y, en última instancia, a la ciudadanía a comprender que la actividad jurisdiccional debe ajustarse al cumplimiento de procedimientos, de plazos y garantizar el debido proceso. Por su misión, el organismo electoral privilegia el respeto de esos principios fundamentales que garantizan el Estado de Derecho, base del régimen democrático, aunque entiende la impaciencia de la ciudadanía por tener decisiones prontas. Al mismo tiempo, recuerda que adopta las resoluciones al margen de las declaraciones y manifestaciones que se producen en el ámbito político y social.
Ellas no perturban el ánimo de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, pero sí exacerban el ánimo de la población en un momento delicado, incluso polarizado, por lo que exhorta al conjunto de los actores a actuar con mesura, prudencia y respeto recíproco. Las deliberaciones de la Sala Plena se han enfocado, en primer lugar, en definir el concepto de la residencia permanente en materia electoral. En un ánimo de claridad y de síntesis, la residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida, tal como lo indica la sentencia del Tribunal Constitucional. Por último, en aplicación del principio de la verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distrito. Una vez establecido el principio general, se ha procedido al análisis de los casos concretos, considerando la situación de los candidatos con respecto a su residencia en las circunscripciones de postulación. En virtud a esas consideraciones, el Tribunal Supremo Electoral emitió los pronunciamientos pertinentes. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FTB, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación. El Tribunal Supremo Electoral compromete que continuará cumpliendo sus labores con transparencia, solvencia técnica e imparcialidad política, e invita a que todos los actores contribuyan al desarrollo tranquilo de la campaña. La elección del 3 de mayo es crucial para el futuro democrático de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas, por favor, a los periodistas. Van a hacer cada 3 preguntas, el presidente va a responder. Se van a identificar, por favor. Muchas gracias. Presidente, buenas noches. Pablo Lizárraga, del periódico Página 7. Mi consulta es sobre la inhabilitación de Evo Morales. ¿Bajo qué argumentos jurídicos es que se determina la inhabilitación del candidato al Senado por el Movimiento al Socialismo? Buenas noches, Paola Cádiz de ATV, por favor. Queremos conocer si ya les ha llegado la denuncia de la candidata Barrientos, pese a que ha sido inhabilitada. Ella ha emitido una denuncia en contra de los medios que habrían publicado encuestas. Por favor, estamos en vivo para Unitel, presidente. Diego Pari y Evo Morales están, una vez más, por repetir si están inhabilitados o deshabilitados. Reitero lo que señalaba, el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto la inhabilitación de la candidatura de Yasmín Barrientos a la vicepresidencia y de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, de Evo Morales por Cochabamba, de Diego Pari por Potosí, en todos estos casos por el incumplimiento del requisito de la residencia permanente. Con respecto a la otra consulta, el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido conocimiento oficial por el momento de alguna demanda planteada por Yasmín Barrientos. Buenas noches, presidente. John Guzmán, de la Red Bolivisión. Una consulta y aclaración. ¿Hasta cuándo las tiendas políticas que tienen estas inhabilitaciones podrían hacer el reemplazo? Existe esa posibilidad para que la gente pueda conocer en qué tiempo se tiene que cumplir y también, obviamente, los requisitos que ellos tienen que presentar que cada tienda política. Gracias. Presidente, una consulta, Álvaro, de Televisión Universitaria. ¿Es inapelable esta decisión, presidente? ¿Una consulta más? Presidente Marco Chuquina, periódico El Deber de Santa Cruz. Los partidos ya han sido notificados con esta decisión. ¿Hay apelación posible, presidente? La segunda pregunta les ruego. Ayer ha habido el sorteo de la papeleta y hay candidaturas que están anunciando con abandonar la carrera electoral.
Después del sorteo de la papeleta, ¿es posible que ellos puedan hacer todavía eso o tienen que ya empezar a pagar las consecuencias, no pagar la papeleta, como sale cuando en la ley de régimen electoral afirma que tienen que correr con los gastos de la impresión de papeletas y demás? Esas dos preguntas, les ruego, por favor. Respecto al plazo de las impugnaciones, este está todavía abierto en el calendario electoral. El Tribunal Supremo Electoral ya ha evacuado los primeros casos que se plantearon con los resultados que hemos presentado y señalado esta noche. Los candidatos que han quedado inhabilitados, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, ya sea porque fueron impugnados y el Tribunal Supremo Electoral aceptó esa impugnación o porque renunciaron, pueden ser reemplazados. Los candidatos que vengan en lugar de ellos deben, por supuesto, cumplir con los requisitos que establece la ley. Con respecto a la resolución, tiene un carácter inapelable porque ha sido ya emitida por el Tribunal Supremo Electoral con un carácter jurisdiccional. Y finalmente no corresponde ingresar en la valoración sobre las declaraciones de líderes políticos. El organismo electoral se pronuncia únicamente en función de hechos jurídicos que se vayan concretando. Exactamente, ante el Tribunal Supremo Electoral esta decisión ya está cerrada, pero cada candidato puede, por supuesto, explorar las vías jurídicas que considere adecuadas. Las notificaciones se realizarán el día de mañana a las organizaciones políticas correspondientes. Presidente Ramiro de RTP, desde la Argentina ya el expresidente Evo Morales y sus abogados han anunciado de que en caso de inhabilitación iban a acudir a instancias internacionales. ¿Esto podría modificar la decisión que se ha tomado desde el Tribunal Supremo Electoral? Muchas gracias. ¿Alguna consulta más antes de cerrar esta ronda? Una precisión, presidente, por favor. En el trabajo que se está haciendo para llegar a diferentes lugares del país hay puntos neurálgicos que evidentemente han señalado que no van a permitir ni siquiera la permanencia policial. Son advertencias que se hicieron desde hace un par de meses. ¿Cómo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, como para llegar y garantizar que las elecciones en el Chapare se desarrollen con total normalidad? Advertencias que se han dado desde hace un par de meses. Presidente, por favor, esa aclaración. Con respecto a la primera consulta, los candidatos, por supuesto, que han sido inhabilitados, pueden explorar las vías jurídicas que consideren más adecuadas para sus intereses. El Tribunal Supremo Electoral ya emitió su resolución que va a ser notificada el día de mañana a las organizaciones políticas y por lo tanto ellos pueden ver los caminos jurídicos que consideren más adecuados. Y con respecto a la segunda pregunta, el Tribunal Supremo Electoral garantiza la realización de la elección en todos los puntos del país. Hemos venido trabajando sin ninguna dificultad en todo el país y vamos a tener una elección en todo el país, en todos los recintos electorales que se ha previsto el domingo 3 de mayo de 2020. Pero muchísimas gracias a